Primer Impacto, el noticiero hispano con noticias e imágenes espectaculares, sucesos, controversia y polémica alrededor del mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva Conde. Primer Impacto, de martes a sábado a las 2 de la tarde, solo por TN23, Todo Noticias, 24 horas. Esperamos mañana con mucha más información. ¿Que el narcotráfico afecta al país? Absolutamente. Ese es algo que está corrompiendo al país y necesitamos ver qué se hace, pues. Mire cómo está todo, la juventud está corrompida. Ay, no. Para mí que si las autoridades lo hubieran controlado ya, pues no hubiera llegado hasta el grado en el que estaba. Ya está en un grado muy alto y por la violencia y todo eso, ahora ya no es así como que... Antes solo era un simple robo y ahora es como que más. ¿Cómo afecta el narcotráfico a la juventud? En todo. Violencia, vicios, problemas. ¿Cree usted que el narcotráfico afecta al país? Pues ¿y cómo no lo va a afectar? Y eso ya no se puede, ya solo que Dios es muy grande, entra uno a su casa, ¿verdad? A este ya no se compone. ¿Cuándo? No hay ninguno, solo promesas son. Las opiniones de los ciudadanos guatemaltecos son muy importantes para nosotros, es el sentir ciudadano, y entonces nosotros completamos estos temas de interés de los guatemaltecos trayendo expertos a este foro, como es el caso de nuestro invitado de hoy, el licenciado Marcelo Colucci, investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha escrito ensayos y libros sobre este tema, el narcotráfico. Hablemos un poco de narcotráfico y su relación con política en Guatemala. ¿Qué se ha investigado sobre eso? Son temas bien delicados, ¿cierto? Pero no hay duda que estamos ante una narcopolítica. O sea, no quiere decir que toda actividad política tiene que ver con el narco, no, por favor seamos claros en esto. Pero que sí, como cualquier factor económico importante, crece el factor económico, adquiere poder y ese poder se traduce en poder político. Entonces uno puede empezar a ver que hay, y acá no vamos a hacer nombres, no estamos haciendo ninguna acusación, pero como generalidad uno sabe que hay dinero del narcotráfico que va a parar a la actividad política, se pagan campañas, se lava a través de campañas, esto crea compromisos políticos, ¿no es cierto?, que se asume y luego hay que devolverlo. O sea que hay toda una narcoactividad, narcopolítica, como ha pasado en otros países, como sigue pasando en Colombia, en fin, en infinidad de países. Es muy difícil pesquisarlo y mucho más difícil es dar solución. Las soluciones acá es imposible que sean puntuales, ¿no? Esto se arregla con esta acción concreta. El tema de la narcoactividad es una sumatoria de procesos distintos, entonces las soluciones son integrales, multidisciplinarias, pero no hay duda que la política está tocada por esto. Como no está tocado hoy día, se puede decir, buena parte o la gran mayoría de los procesos sociales, ¿no? Hablamos entonces de política por un lado, pero por el otro, los pandilleros. ¿Se están reforzando con el narcotráfico o el narcotráfico los utiliza? ¿Qué relación se ha investigado acá? Bueno, es mutuo. El narcotráfico, como decimos, es un poder económico, por tanto con poder político, social. Si suple al Estado, como decíamos hace un rato, más de alguna actividad, no hay puesto de salud, el capo conocido del lugar es el que hace las veces un poco del el papá bueno que financia, que paga, ¿no? Ese poder económico, casi militar en algunos casos, también es un poder político y jala mano de obra. Y bueno, Guatemala sabemos es un país con un problema de ubicación laboral. Se calcula, según datos oficiales, que hasta un 60% de la población está o abiertamente desocupada o subocupada. Bueno, entonces la salida de la narcoactividad es siempre una posibilidad abierta. Por eso cada vez más el narco aprovecha jóvenes, fundamentalmente, mujeres en muchos casos, para estas actividades. O sea que hay una relación. Es muy difícil decir porcentaje, ¿no es cierto?, pero que hay una relación con las pandillas definitivamente. En este caso, entonces, el narcotráfico siempre va a encontrar, por decirlo de esa forma, empleados en los pandilleros. Sí, no solo en los pandilleros. Lo que pasa es que los pandilleros de alguna manera están en el ámbito este de la transgresión,
porque su vida es esto, ¿no es cierto?, una sumatoria de transgresiones, sin criminalizarlos, pero bueno, viven de esta manera, un poco al margen, han vivido, son cada vez más jóvenes, pero niños que ingresan a este mundo, 10 años, 11, 12 años. Entonces, bueno, están en este oficio, se puede decir, y el narco encuentra ahí una mano de obra calificada para su trabajo. Licenciado, su libro se llama El narcotráfico, un arma del imperio. ¿Qué le da el nombre a su libro? Claro, esto en realidad es una provocación para decir que muchas veces el narcotráfico, por no decir la gran mayoría de los casos, se aborda de una manera solamente represiva, punitiva, militar, y se militariza todo este fenómeno. Ahí tenemos el Plan Colombia, por ejemplo, en Colombia, luego bautizado Plan Patriota, ¿no? Más de una década, con una inversión, ya a esta altura no se sabe exactamente cuánto se lleva invertido, se calculan que son 20.000 millones de dólares, cantidad considerable. México, lo vimos en la administración anterior, 60.000 muertos, un baño de sangre en el país. O sea, ese enfoque militar, represivo, con armas y armas, 20.000 millones de dólares gastados en armas, no es la solución. Podría ser una faceta, pero creo que invertir, buscar solamente esta salida, termina siendo un buen negocio para el que vende las armas. Los muertos los seguimos poniendo acá en Latinoamérica y el problema no se termina, porque el consumo, que es, bueno, la demanda, no baja. Entonces, de alguna manera, podría decir que como geopolítica, como geoestrategia, para la potencia del norte, esto de militarizar el asunto le es un buen negocio. Para nosotros no, porque no hay soluciones, ¿no? Miremos lo que es, bueno, Latinoamérica, los países productores de Sudamérica, Centroamérica como bodega y como trasiego. Esta cosa así puramente represiva no trae soluciones, al contrario, trae más violencia. ¿Ha habido otras propuestas de Estados Unidos durante los últimos años en este tema? En realidad no. Estados Unidos siempre ha apuntado a toda Latinoamérica por el lado así militar represivo, pero sí hay otras opciones, se están pensando. De hecho, desde el año pasado acá en Guatemala fue la propuesta presidencial, ¿no?, que causó, bueno, tanta sensación, se puede decir, esta idea de despenalizar las drogas. Por supuesto son temas bien complicados y seguro, si hacemos una encuesta de opinión como la que acabamos de ver, preguntamos al público, una enorme cantidad, yo diría que la gran mayoría de la población en principio diría que no, que esto puede ser contraproducente. Tampoco diríamos así mecánicamente que es la solución, pero es una vía para empezar a plantear, bueno, como alternativa, ¿no es cierto? Tal vez son problemas bien complicados, ¿no?, pero el hecho solamente punitivo, represivo, no es la mejor salida, porque se reprime o al productor, o al traficante, o al joven consumidor, se lo militariza, se lo criminaliza. En todo caso tendrían que ser planes más integrales, educativos, sanitarios. En todo caso, la guerra como guerra, la guerra llena de armas, nos pone en guerra, en violencia. Tendría que ser una guerra más desde el punto de vista sanitario, una guerra pensada en términos educativos, sanitarios, preventivos. Entonces ahí es donde el tema de despenalizar por lo menos abre puertitas de esperanza. En algunos países, bueno, hay varios ya que lo han despenalizado, contrariamente a esta idea que podemos tener de que se disparó el consumo y se volvió un paraíso de turistas consumidores. Eso no ha sucedido. Se ha podido mantener, bueno, la cohesión social. Hay muchos países, Holanda tiene zonas determinadas, Portugal lo ha liberalizado ya hace algunos años, Australia, Nueva Zelanda, lo acaba de hacer Uruguay en Sudamérica. Hay 18 estados en Estados Unidos que lo tienen ya despenalizado. O sea, es una puerta de oportunidades a investigar que está abierta, y de hecho en la San Carlos estamos haciendo un estudio sobre este tema. Estamos recién empezando, se va a crear una comisión nacional intersectorial para analizar el tema, donde participarán factores de salud, de educación, de justicia, de seguridad, como tema integral que es, ¿no? O sea que creo que es una ventana que hay que investigar. En general, esta propuesta de despenalización, ¿cree usted que ha tomado fuerza o por el contrario la ha perdido durante el transcurso de todo este año? En este momento la ha perdido realmente, porque fue una buena propuesta que se propuso como país.
como un asunto de política externa, que lo es. O sea, Guatemala no está sola en esto. Si estamos en el medio de la cadena, bueno, esto es un país, es una situación que toca a varios países, no se puede plantear como país independiente, tiene que ser un planteo regional, hemisférico si uno quiere. Pero se planteó el año pasado inteligentemente, ahora poco se ha desdibujado, pero sí, está la intención de retomarlo esto y de alguna manera todo este esfuerzo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos es aportar, este esfuerzo intersectorial, ¿no?, aportar desde la academia algo de conocimiento sobre esto, retomar el tema y darle nuevamente fuerza. Siendo este un problema llamado transnacional, ¿puede un Estado por sí solo hacer algo? ¿Qué podría hacer en este caso Guatemala? Muy poco, por eso hay que plantearlo como un problema interno, de salud, de educación, internacional, regional. O sea, es un problema de política interna y externa. O sea, que acá la Cancillería juega un papel clave. O sea, plantear un solo país como Guatemala, país pequeño, con pocos recursos, ¿no?, plantear la solución, no, eso es imposible. Hay que verlo como un problema regional, porque realmente es un problema. O sea, hoy día el mundo globalizado ya prácticamente no ha dejado nada, para bien o para mal, que se resuelva a nivel nacional. Incluso Estados Unidos, también depende de alguna manera de todas estas relaciones globales, ¿no? O sea, la droga que se produce en el sur pasa por Centroamérica, por Mesoamérica, llega a Estados Unidos. O sea, hay una globalización de todo. O sea, hoy día ya prácticamente no hay nada que se pueda resolver a nivel nacional solamente, ¿no? Licenciado, tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales, entonces, en base a todas estas investigaciones de la Universidad de San Carlos. Pero aquí es un problema muy complejo, sin duda, que tal vez hay que salir de este miedo atroz que tenemos, que no se puede hablar de esto. Es un problema, más bien, yo diría, de salud, un problema sociosanitario, con ribetes educativos, no pensarlo solamente en términos de criminalización, el que usa droga es un criminal, verlo como un problema social, por tanto las soluciones tienen que ser integrales, sociales, y todos podemos y tenemos que dar un granito de arena. ¿Cómo ve el futuro inmediato en Guatemala? En este momento no se ve muy promisorio, pero bueno, si por ejemplo esta idea de la despenalización se puede proponer como un diálogo nacional para que todos los sectores debatamos y lo tomemos con la seriedad del caso, creo que se puede llegar a buenos consensos. Licenciado Colucci, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, entonces ampliándonos esta información sobre los datos que recaba la Universidad de San Carlos a través de su Instituto de Investigación sobre el impacto del narcotráfico en todos los ámbitos de los guatemaltecos. Esperamos entonces que usted también lo tome en cuenta y saque sus propias conclusiones. Como siempre, agradeciendo su sintonía y su preferencia, le invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas de contenido de interés para usted.